Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy traemos una entrega más de parques de atracciones, específicamente la sección de otros países en el mundo. Y hoy es el turno de irnos a Barcelona, al icónico parque de atracciones El Tibidabo. Si sos nuevo en el canal o a esta serie, aprovechamos para aclarar que ha sido un tema muy intrigante que lo iniciamos desde hace tiempo, donde señalamos con duda la propagación de alrededor de 2000 parques de atracciones de la noche a la mañana en Estados Unidos, en los primeros años del siglo XX. La pregunta general ha sido, ¿crearon toda una infraestructura para construir parques de atracciones a gran velocidad y sincronía por todo el país? ¿O los terrenos donde se instalaron estos parques compartían similitudes y de ahí fue fácil ubicar, tomar, excavar por restos antiguos y luego construir encima? Obviamente no tenemos la respuesta a estas preguntas, pero nos encantaría activar la chispa de la curiosidad para ir más allá y tratar de indagar ese pasado del que no nos cuentan mucho. Lo que la mayoría de estos parques tienen en común es que están muy cerca de cuerpos de agua como un río o el mar, en muchos casos literalmente al lado de la costa, como sucedió con Coney Island en Nueva York, y en otros casos a unos cuantos kilómetros de la costa, y aquellos que no son costeros, muy posiblemente cerca de un río. Otro detalle curioso es que la historia de la montaña rusa nos lleva a rieles y vagones inicialmente usados para extracción de minerales, que luego de extraer la mayor parte de los minerales, por no decir todo el material, se le buscó un uso con el fin de encubrir, y ese uso resultó ser la montaña rusa, donde se le cobraba a las personas montarse y así disfrutar por lo que fue el trayecto del vagón en el pasado. No soy de Barcelona o de España para poder aportar aún más a la investigación. Todo lo que tenemos es en base a documentos antiguos y en la historia oficial del lugar. Lo que tratamos acá en el canal es leer entre líneas y encontrar discrepancias, contradicciones o cosas que llaman la atención de un pasado que no nos han querido contar. Para el Tibidabo hay dos cosas importantes de mencionar. Uno, que al estar abierto al público por más de un siglo, nos permite investigar y comparar más. Por ejemplo, en nuestra entrega anterior con el parque japonés en Buenos Aires, fue un poco difícil ya que el parque no existe actualmente, y además fue movido de lugar en algún momento en la historia, lo que hizo difícil poder comparar el presente con el pasado. Lo otro importante a mencionar con el Tibidabo es que Barcelona tiene su primera feria internacional en 1888, y según la versión oficial, se urbanizó una carretera llamada Vallvidrera para un mejor acceso a la colina Tibidabo, con el fin de que la reina María Cristina hiciera una visita al lugar. Ya en el canal hemos hablado de estas ferias o exposiciones internacionales. Todo apunta a que fueron eventos de larga duración, donde las élites, aparte de otras cosas, se reunían para traer tecnologías y artefactos que se encontraban, muy probablemente de civilizaciones antiguas, y como que se ponían de acuerdo qué hacer con ellas. El ejemplo más llamativo es el de la Feria Internacional de Chicago en 1893, donde todas las edificaciones aparecen de color blanco. Luego, al indagar nos damos cuenta que la pintura en spray aparece en esos mismos años y el concepto blanqueamiento también. Más tarde, muchas de estas edificaciones que solo aparecen en fotos antiguas son demolidas. Entonces levantamos la misma duda que muchos investigadores en el tema de Tartaria han hecho. ¿Será que nuestra civilización no es tan antigua como nos dice la historia oficial, y que al encontrar edificaciones de ese pasado, se creó toda una operación para encubrir todo lo que se pudo de ellas? Y estas ferias mundiales quizá fueron para maquinar toda esta operación. Ahora sí, volvamos a Barcelona al año 1888, a la Exposición Universal, ya que en Estados Unidos sucedió lo mismo. La antesala de esta propagación de parques de atracciones fueron las ferias mundiales. Es como que se clarificaron detalles para después poner en acción los parques de atracciones. En cuanto a la Exposición Universal de Barcelona, según el sitio vesaliussecret.com se nos dice que el 20 de mayo de 1888, la reina regente María Cristina y Alfonso XIII presidían la ceremonia de la inauguración de la Gran Exposición Universal en el Salón del Palacio de Bellas Artes. Con la exposición se recuperó la Ciutadela, símbolo hasta aquel momento de la represión de Felipe V, y Barcelona se proyectó a nivel internacional como una ciudad burguesa e industrial. Más adelante el sitio dice, la exposición nació de la iniciativa de Eugenio Serrano de Casanova, un gallego, militar carlista establecido en París,
que formó parte de la representación oficial del gobierno español en la Exposición de Filadelfia de 1876 y posteriormente de todas las otras hasta 1884 en Amberes. A partir de este certamen concibió la idea de celebrar uno en España, en concreto en Barcelona, la ciudad más idónea por su carácter industrial. Serrano hizo llegar la propuesta al consistorio, que la recibió con interés, y el alcalde Ruiz y Taulet se volcó en ella de pleno, de manera que muy pronto el ayuntamiento se convirtió en la entidad organizadora. O sea, un gallego establecido en París, enviado a otras ferias internacionales, iniciando en Estados Unidos, viene a copiar la idea y a ponerla en ejecución en Barcelona. Esto nos confirma que estas ferias eran definitivamente centros de operaciones y logística para llevar a cabo ciertas agendas, y muchas de ellas tenían que ver con la construcción o quizá la restauración de edificaciones antiguas. La colina del Tibidabo es el pico más alto de la Sierra Collserola, en el municipio de Barcelona. Lo llamativo de esta colina es que tiene una vista muy clara y amplia de la ciudad. Actualmente resaltan 5 cosas en la cima del Tibidabo: una basílica y el parque de atracciones al lado de la misma, una torre de agua, un observatorio en el pico próximo y una torre de telecomunicaciones. ¿No es extraño tener estas 5 cosas juntas en la misma área? Quizá cosas que no tienen mucho en común en nuestra era moderna. Sin embargo, ¿qué tal para una civilización anterior? La historia oficial nos remonta a la Orden Salesiana. En el sitio oficial de los salesianos se dice el Tibidabo. La idea de construir un templo en lo alto de la montaña del Tibidabo surgió a finales del siglo XIX, ante los rumores sobre la construcción de un templo protestante y un hotel casino, ante lo que una junta de caballeros católicos adquirió la propiedad del terreno, que se dio en 1886 al sacerdote italiano Juan Bosco. Bosco estaba entonces de visita en Barcelona, invitado por Dorotea de Chopitea, gran mecenas y promotora del proyecto. Surgió entonces la idea de hacer un templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, una advocación de moda en aquel entonces, gracias al impulso del Papa León XIII, siguiendo la línea del templo construido en Roma por el propio Bosco, Sacro Cuore di Gesù, así como el famoso Sacré-Cœur de París y otras iglesias homónimas francesas, como las de Lyon y Marsella. Escuchar que los salesianos son los primeros en poner un pie en la colina del Tibidabo nos hace pensar lo que representa su red en todo el mundo. Tuve la oportunidad de ir a una secundaria salesiana y recuerdo cómo nos contaban de toda su red mundial y de cómo hay terrenos y complejos en todo el mundo de instituciones salesianas. Esta de Barcelona llama la atención porque es arriba en la colina. Iglesias católicas localizadas en cimas de montañas o colinas no es la primera vez que escuchamos. La iglesia de Cholula en México es un buen ejemplo. Si no fuera porque el terreno revela que hay una pirámide antigua debajo, realmente no sabríamos qué habría debajo de la iglesia. Luego dice, en 1886 se construyó una ermita neogótica, inaugurada el 3 de julio, promovida por los salesianos, la congregación fundada por Bosco. Por la imagen parece la parte alta de una torre. ¿Será que hay una estructura debajo? También llama la atención que la ermita es muy pequeña comparándola con el tamaño de las 2 personas al lado de ella. La descripción dice que se construyó. No se dice a detalle de quién. Lo que sí se dice es que fue promovida por los salesianos. Entonces, ¿quién la construyó? ¿O ya estaba ahí? Luego dice, el proyecto de construcción del templo sufrió un importante retraso debido sobre todo a la aparición de un nuevo proyecto para construir un observatorio astronómico en la cima del Tibidabo, que finalmente se hizo en una colina próxima. Esto del observatorio astronómico nos llamó la atención desde un principio. Es intrigante que hayan usado la frase aparición de un nuevo proyecto. ¿Será que estaban excavando y encontraron restos de una edificación quizá usada en el pasado para observación celeste? Decimos esto porque en una de nuestras investigaciones de invasiones de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en Pekín, China, a principios del siglo XX, ellos encuentran en una cima todo un complejo de artefactos astronómicos. De hecho, el artículo la llama The Great Celestial City, que en español sería la gran ciudad celestial. Pareciera que muchas de las civilizaciones antiguas veían muy importante la observación celeste, y creemos que lo sigue haciendo, ya que la cantidad de observatorios activos actualmente están en puntos altos como colinas. Luego dice, finalmente el 28 de diciembre de 1902 se colocó la primera piedra en un acto presidido por el obispo de Barcelona, Salvador Casañas y Pajes, quien en su discurso pidió una limosna para el nuevo
Montmartre de Barcelona, en alusión a la famosa colina parisina donde se ubicó el Sacré-Cœur. Las obras se prolongaron hasta 1961 y fueron finalizadas por Joseph Maria Sagnier, hijo del artífice del proyecto Henrik Sagnier. Definitivamente llama la atención la alusión a una obra similar encima de una colina, pero en este caso en Francia. ¿Será que es muy común construir encima de colinas? Suena como que fue mucho trabajo transportar los materiales a las partes altas, a no ser que haya sido necesario encubrir algún secreto que la colina guardaba de una civilización anterior. El Observatorio Fabra tuvo una cierta prioridad de repente sobre la basílica, ya que fue inaugurado en 1904. Según las fuentes oficiales, fue la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona la encargada del proyecto. Pero, ¿por qué tuvo que pausarse la supuesta obra de la basílica para darle paso al observatorio? Por otro lado, la fuente salesiana no hace mención del otro elemento en el área que comentamos anteriormente, la Torre de las Aguas de Dos Ríos, que según las fuentes oficiales se dice que es una estructura cilíndrica de 35 metros de altura, realizada en ladrillo y piedra natural, construida en el año 1905. Esta estructura fue obra del arquitecto Joseph Amargós y Samaranch. Esta torre se construyó con el objetivo de almacenar y bombear las aguas y abastecer el parque de atracciones Tibidabo. Tanto la torre como el parque de atracciones parecen haber estado a cargo de otro grupo de personas, pero no el religioso. Es este momento donde debemos mencionar a un personaje muy particular. Según el sitio en inglés, thecoasterkings.com se nos dice: no fue hasta que Salvador Andrew, un prestigioso farmacéutico conocido popularmente como Dr. Andrew, abordó el proyecto que algunas ideas empezaron a concretarse. Antes de trabajar en el proyecto del Tibidabo, había sido uno de los principales impulsores de la construcción del Eixample, el proyecto de urbanización de la zona extramuros de Barcelona, donde 30 años antes había estado el primer parque de atracciones de España, Camps Elíseos, entre 1853 y 1872. La primera parte del proyecto consistió en la compra del terreno de la parte baja de la montaña. Según el diario El Español, este doctor se convirtió en magnate gracias a unas pastillas que supuestamente inventó contra la tos, y por eso se le llamó el Pastilletes. ¿No les parece extraño que un personaje de la farmacéutica también sepa de inmobiliarias para visionar la urbanización de un lugar? Es como una copia carbón de personajes actuales que se hacen llamar filántropos, inmiscuidos en proyectos que no tienen relación o en el que ellos realmente no son expertos, pero sí son expertos en llevar a cabo una agenda específica. El sitio de coasterkings.com continúa diciendo: unos años más tarde, el Dr. Andrew y otros importantes miembros de la burguesía catalana fundaron la sociedad El Tibidabo, y luego comenzó la segunda fase del proyecto de urbanización de montaña. Comenzaron la construcción de accesos y comunicaciones, seguidas de las primeras viviendas de montaña. Uno de los principales medios de acceso y comunicación de la ciudad de Barcelona a la montaña del Tibidabo fue un funicular, que fue inaugurado en 1901. Ese mismo año se instalaron las primeras atracciones del parque. Acá hay una extraña discrepancia cuando nos dicen que se instalan las primeras atracciones del parque en 1901. Si hacemos un resumen de los elementos de la colina del Tibidabo ya mencionados, tenemos que la primera piedra de la basílica se pone en 1902. El observatorio se inaugura en 1904 y la torre se inaugura en 1905, junto con el parque. Entonces, ¿por qué instalar atracciones en el parque primero antes de las otras construcciones? ¿Dejaron esas atracciones ahí o le dieron otros usos aparte del entretenimiento? Acá es donde levantamos la pregunta que hicimos para Luna Park y Coney Island en Nueva York. ¿Realmente estos parques fueron construidos para entretenimiento del público o tenían otro propósito o agenda? Según el sitio tibidabo.cat, se describen los primeros años del parque de la siguiente manera. La primera década se caracterizó por pequeñas diversiones como telescopios y prismáticos, columpios, tiro flaubert, juegos de bolos, los espejos, autómatas, estación de palomas mensajeras, etc., así como una gran cantidad de actos de todo tipo, corales de clavé, bandas militares, orquestas y ascensiones en globo, entre otros. En cuanto a los edificios, se abren el Gran Café Restaurante Tibidabo y el Hotel Restaurante Col, además de la gran sala de fiestas donde se intenta, sin lograrlo, abrir algunas dependencias como casino. Desde que leímos esta descripción nos llamó la atención que una de las atracciones eran los telescopios. ¿Será que ya estaban ahí? ¿O cosas similares? ¿Será que el Tibidabo siempre ha sido una gran ubicación para la observación celeste, inclusive para una civilización anterior, y a los telescopios se les dio un uso de entretenimiento para mirar la ciudad pero no el cielo? De toda nuestra indagación, la única foto que encontramos como prueba del proceso de construcción de todo el complejo
es esta foto del sitio tibidabo.cat. La descripción que se da de esta fotografía dice lo siguiente: el 16 de junio de 1900 empiezan las obras de los accesos al pico del Tibidabo con un tranvía, conocido popularmente como el Tranvía Blau, y un funicular. Paralelamente, en el pico los trabajos siguen con el allanamiento y la construcción de terrazas y edificios. El 29 de octubre de 1901 se celebra la inauguración oficial de las nuevas instalaciones y, paradójicamente, el funicular es la primera gran atracción del parque por el carácter innovador en la época de este singular medio de transporte. Leemos entre líneas y podríamos deducir que tanto el tranvía como el funicular ya estaban instalados cuando empiezan las obras. Luego deciden usarlas como parte del parque de atracciones. Cualquiera podría decir que fueron muy inteligentes para darles dos usos. Sin embargo, ¿qué tal si los usaron para extraer cosas y de bajada fue más rápido? Decimos esto porque muchos sitios mineros tienen la línea del ferrocarril para extraer en lugar de ingresar cosas a las minas. Y no nos sorprendería que el doble uso de estos medios de transporte se pudieron haber dado para encubrir más allá de estar preocupados en entretener a las personas. En la Biblioteca Nacional de España encontramos un documento de enero de 1900, donde se describe la operación y nos da un panorama mejor, ya que sería antes de que se inauguraran todos los elementos del Tibidabo ya mencionados. El texto dice: una sociedad que se titula el Tibidabo y de la cual forman parte conocidísimas personalidades de Barcelona, tuvo la idea de adquirir una gran finca situada en la falda de la montaña y que se extendía desde muy cerca de la cumbre hasta la carretera que desde San Gervasio, hoy día agregado a Barcelona, va a parar a Horta. El objeto de comprar esta finca fue urbanizar la parte baja de la misma, al objeto de construir en ella un barrio de inmejorables condiciones para construir chalets y casas de campo, haciendo un sitio de veraneo para las familias cuyas ocupaciones no les permiten alejarse de la ciudad. Esto de urbanizar toda el área posible nos lleva a preguntarnos ¿por qué la prisa? En nuestra era sabemos cómo muchos de nuestros gobiernos son lentos y ponen mucha burocracia para reparar o construir algo, a no ser que sirva a una agenda beneficiosa para ellos. Ahora, hay que considerar de Barcelona qué podría haber debajo de lo que hoy es ciudad. Bueno, un documento del Museo de Historia del Ayuntamiento de Barcelona llamado La Revolución del Agua en Barcelona nos revela que hubo una ciudad romana y un acueducto romano también. Eso sería evidencia de que quizá la ciudad podría yacer encima de lo que fue una ciudad romana. El texto también nos habla de una ciudad bajo medieval, como separando dos civilizaciones en tiempos diferentes. Sin embargo, sea cual sea el caso, hay indicios de que subterráneamente estarían los restos de un pasado. El texto arranca con lo siguiente: el acueducto romano transportaba las aguas de las fuentes de Montcada. La canalización realizaba la mayor parte de su recorrido bajo tierra. Cerca de la ciudad se elevaba mediante arcadas, que le conferían un aspecto monumental. Ellos dicen que la canalización se realizaba bajo tierra, o será más bien que hemos ido construyendo encima de la civilización anterior y lo que fueron pasadizos en la superficie se convirtieron en pasadizos bajo tierra. Una imagen del documento de 1925 revela el sistema de alimentación de aguas en el Tibidabo. Aunque se ve borrosa, confirma el origen del agua para la torre de las aguas de dos ríos. Vendría subterráneamente hacia la cima de la colina. Ahora la pregunta es, ¿siempre ha estado ese conducto? ¿O excavaron internamente para instalarlo? Esto del agua explicaría que aunque los ríos y el mar no estén tan cerca, el agua está estrechamente relacionada con el Tibidabo subterráneamente entonces. Obviamente estamos especulando, pero no nos resuena hacer todo el esfuerzo de construir algo en una colina y que este algo sea un complejo de diferentes edificaciones, a no ser que algo ya estaba instalado y fue necesario encubrir con nuevos usos, como por ejemplo entretenimiento, turismo, religión y economía, por decir solo algunos. Personalmente nos parece que las civilizaciones antiguas usaron lugares altos para seguridad, vigilancia, protección y quizá dejaron vestigios fáciles de rastrear para este grupo de filántropos como el Dr. Pastilletes, y simplemente seguían una especie de manual, y muy probablemente se repitió en muchas partes del mundo, porque lo que hizo la civilización anterior fue hacer lo mismo. Queremos mencionar que casi no hablamos de las atracciones del parque en sí, sin embargo no dejamos afuera la posibilidad de que la montaña rusa o la misma rueda de Chicago del parque de atracciones Tibidabo tuviera alguna función aparte del entretenimiento, quizá energética, como ya lo hemos mencionado en esta serie. Cerraremos diciendo que tratamos de juntar muchas fuentes para traerles este video, y si sos de Barcelona y querés agregarle a esta investigación, nos encantaría escucharla. Queremos que no se tome esto como una conclusión final, sino más bien que haya abierto el interés de indagar más en el pasado de una de las ciudades más llamativas de España. Por ahora sería todo.
y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.